lo que nadie ve. ¿Qué te pareció la feria? ¿Qué has descubierto? ¿Algo que puedas contarnos que consideres que para Ecuador puede ser algo interesante? Sabes que me he recorrido la feria, casi todo está muy interesante como siempre cosas novedosas, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que en esta feria hay mucha fragancia. Muchos perfumes árabes. ¿Viste? Y eso sí puede abrir una oportunidad para el Ecuador porque nuestro alcohol ecuatoriano está concebido como el segundo mejor alcohol para fragancias en el mundo. Primero es Francia, el alcohol francés es sintético, pero el nuestro es de la caña de azúcar. Entonces muy bien podemos convertirnos en un exportador de ese alcohol para Arabia, para toda la zona de Emiratos Árabes que les vemos que están acá con Dubái y demás y otras ubicaciones, pero full fragancias, muchas fragancias. Y otra cosa que me encantó, me gustó mucho, es esa similitud que buscan en los envases, en los frascos de las fragancias con alimentos. ¿Has visto? ¿Viste los helados? Yo he descubierto desde comida, helados, cupcake, pelotas de todo tipo de deportes. Sí. También vi un micrófono de podcast, vi una daga muy de Oriente, ¿no? De otro tipo de culturas, pero llamativo. Los packaging increíbles. Increíbles, hay mucha innovación. Ya digo, y las fragancias también con sus formulaciones muy dulces, como que esa es la tendencia, o es la tendencia que están marcando los países árabes. Sí, una vez una empresa profesional de fragancias me explicaba que por ejemplo, Europa tiene sus tendencias, Argentina es con fragancias muy europeas, Sí. Brasil es como otro tipo de fragancias totalmente distintas a Latinoamérica y que el resto del continente americano tiene como otro tipo de fragancias. Yo las que sentí mucho no me siento identificada, pero me llamó mucho la atención los packagings. Sí, hay pero maravillas. Yo diría que hay unas verdaderas joyas en ese sentido. Sí. Hay mucho esmero en el diseño de los empaques, de las cajas y de los frascos, las botellas de las fragancias. Sí, como que está tornando a ser muy importante el packaging. Sí. Sí, es una novedad. Sí, para mí también lo fue. Porque las fragancias características, las que conocemos de siempre, no han cambiado. Sus botellitas, los frascos siguen siendo igualitos, pero les va a tocar cambiar, sí, porque ahora esta es la tendencia. Porque ahora viene. Sí, si no viene la gente está interesadísima en estas nuevas fragancias. Ya no te casas con una específicamente, ya quieres tener en tu peinadora varias, dependiendo de a dónde vas, qué haces, tu estilo de vida. Totalmente. ¿Y Ecuador estuvo presente aquí? Estuvo presente con algunas empresas que vinieron a buscar distribuir, mejor dicho, productos para distribuir. Okay. Otras nacionales estuvieron acá conociendo cuáles son las tendencias, especialmente en el pabellón de Corea, cuáles son los nuevos ingredientes, siendo ahora el ingrediente el protagonista de un cosmético. Entonces, más para investigar. Más que para ofrecer productos y también para ver qué más se puede distribuir en el Ecuador, qué nuevas marcas se pueden llevar. Y hablando de Ecuador, cuéntame, ¿cómo está el mercado ecuatoriano con respecto a la industria cosmética? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros tenemos al cierre del 2025, tuvimos un crecimiento de alrededor del 4%. Wow. A nivel de cosméticos estamos hablando de 1.640 millones de dólares. Eso es lo que estimamos se cerró el 2025. Seguramente ya tendremos las nuevas cifras a partir de abril, mayo, pero es muy cercano a eso. Crecemos, no dejamos de crecer. Es un país que está produciendo también nuevos cosméticos, estamos exportando y en cuanto al uso de los cosméticos cada vez hay más constancia, más conciencia, más que constancia, conciencia de la importancia de la imagen. De hecho, tenemos el segundo lugar en el mundo en penetración de maquillaje, seguido por Colombia y primero está Corea del Sur, pero en el mundo ocupamos el segundo lugar en penetración de maquillaje. 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 Mira, no me lo imaginaba. Sí.
que lo que está de moda no significa que sea bueno. Entonces, ¿cómo lo está viendo Ecuador y lo está viviendo Ecuador eso? Sí, tenemos una ola de productos ilegales, de contrabando, también de falsificaciones. A nivel de Latinoamérica hay mucho, porque cuando hablamos con nuestros pares, esto salta a la mesa de trabajo y nos dicen, trabajemos en una campaña de lucha contra el contrabando, contra las ilegalidades, porque llegan muchos productos. Por ejemplo, en el caso de las toallitas húmedas, que tienen también o son parte de los cosméticos cuando tienen alguna característica en ese sentido y que muchas veces se utilizan en la piel de los niños, de los bebés, pues vemos que incluso hay productos que dicen para perros y el momento que tú ves es para bebés, entonces es una confusión total y eso se está vendiendo mucho en las calles cuando hablamos de pañitos húmedos. Y así hemos encontrado fragancias que se están falsificando, marcas, pero de las reconocidas que te comercializan en $1, si compras 10 te venden en 60 centavos y te dicen que te tienes que volver emprendedor. Entonces contra eso estamos luchando con las agencias sanitarias que tienen la obligación de controlar. Y hablando de agencias, sé que están haciendo un trabajo importante en Ecuador para regular y encontrar ese fraude. ¿Crees que se puede replicar en el resto de Latinoamérica? Es que debería replicarse. Nosotros somos un país pequeño, no tenemos mayores recursos económicos, por así decirlo, porque a veces se cree que controlar la calle, el control del mercado, necesitas un ejército de gente y no necesariamente es así. En ese sentido, ARSA, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, está haciendo un trabajo espectacular porque no hay semana, no hay día en el cual no estén vigilando el mercado y sobre todo se han enfocado mucho en los cosméticos considerando que tienen un riesgo para la salud en el caso de ser ilegales. Cuando son legales son de menor riesgo sanitario, pero los ilegales están hechos con ingredientes prohibidos, restringidos, maquillaje con minerales o pinturas de carros que no tienen nada que ver con los cosméticos. Entonces, sí, las agencias sanitarias tienen que volcarse al control posterior más que el control documental, más que el control previo. En la calle es donde está la realidad de los cosméticos. Sí, de hecho ARSA es quienes crearon la aplicación para que puedas denunciar y ayudar a que no sigan estos productos al alcance de personas que tal vez no tienen el conocimiento necesario y puede perjudicarles por ser barato, ¿verdad? Exacto. Que les perjudique en su piel y su salud. Y totalmente. Hablando de replicar en Latinoamérica, porque ahí ARSA hizo un trabajo que me encantaría contarles más adelante en otro video o en otra entrevista sobre lo que están haciendo, porque es un ejemplo a seguir en Latinoamérica en muchos países. De Latinoamérica, ¿qué me puedes contar sobre Cacic y este cambio? Primero, felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Pero bueno, cuéntanos a la comunidad, bueno, tu nueva función, todo lo que están haciendo y todo lo que implica eso para Latinoamérica. Y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, Cacic es el Consejo Latinoamericano que representa a toda la industria cosmética, de productos de higiene doméstica, de absorbentes para toda la región. Estamos hablando de alrededor de 125,000 millones de dólares, que es el mercado latinoamericano, y más de 1,200 compañías que están representadas por Cacic. Entonces, durante 25 años, más de 25 años tiene Cacic, jamás el Ecuador había liderado el consejo, y peor una mujer, siempre han sido varones, les apreciamos un mundo, les queremos un mundo a nuestros antecesores, pero considero personalmente que ya era hora, independientemente que sea yo, que ya sea una mujer, además que los cosméticos están muy orientados hacia las mujeres. Obviamente cada vez crece más el consumo por parte de los varones, pero sí es una muestra de que a la final las mujeres podemos salir adelante y liderar espacios internacionales como esto. Así que es un gran desafío. Estamos con el staff de Cacic trabajando mucho en los temas regulatorios, facilitación del comercio, tenemos subcomités de ingredientes, tenemos subcomités de todo lo que es el no animal testing. Bueno, hay varios subcomités en los cuales estamos trabajando semanalmente para impulsar el fortalecimiento de la industria cosmética en Latinoamérica y para impulsar el que salgan siempre al mercado productos que estén regulados, que podamos hacer también con ellos una ronda de negocios, intercambio, misiones comerciales. Todo esto se nos viene para Cacic y claro, sin dejar a un lado lo que hemos venido haciendo como consejo, pero es hora también de comenzar a buscar nuevas actividades que puedan fortalecer las industrias que representamos. Hay mucho por hacer. Hablaste de negocios, aranceles. ¿Qué está pasando? Y
¿Qué podemos ver o visualizar a futuro con los aranceles? ¿Qué me puedes contar? Imagínate, nosotros tenemos la comunidad andina, ¿no? La Sí. CAN, y uno de los mayores beneficios que tenemos es precisamente que nuestros productos, o independientemente si vienen de terceros países, si llega a uno de los países, ya ingresan con 0% de arancel. Okay. Entonces, ese es un beneficio que tenemos intracomunitario y eso ha hecho que en un 300-400% se fortalezca la industria cosmética en la región. Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador conforman la comunidad andina. Hoy estamos en una situación compleja entre Ecuador y Colombia por un tema geopolítico, por un tema de la inseguridad. Entonces, sí le afecta mucho al sector cosmético porque somos la primera categoría, la primera industria que tiene como aliado estratégico desde el Ecuador a Colombia. Entonces, cuando hablamos de importaciones, importamos mucho de Colombia, pero no necesariamente solamente productos terminados. Tenemos materia prima, insumos, todo lo que se necesita para la producción nacional de cosméticos y hoy por hoy tenemos ya contratos firmados para exportar esos productos a un precio que ya se firmó en algún momento y ahora con los aranceles que vamos a tener que pagar ya no podemos las empresas exportadoras echarse para atrás y decir, vea, le cambió el precio. Simplemente, posiblemente tendrán que cancelar esos contratos y ellos buscarán en otros mercados externos a sus nuevos proveedores. Realmente es muy, muy, muy complicado. Y nosotros con la Cámara Cosmética Colombiana y la Cámara Cosmética Ecuatoriana ya hemos hecho un pronunciamiento, un llamado de atención a los dos gobiernos para que a través del diálogo se llegue a una solución y no se mantengan estas medidas de aranceles, porque de lado y lado el perjuicio es muy, muy grande para el sector productivo, comercial, industrial. Así que esperamos que en la próxima semana, en los próximos días, pues ya se logre una solución, porque la medida de presión no es para los países, es para quienes están dentro de ellos haciendo negocios, produciendo, generando la rueda de la economía. Claro, es que no tiene sentido cuando uno lo ve, dice, a ver, señores, estamos tratando de hacer crecer nuestro país. Exacto, ¿Y sí. cuánto tiempo crees que esto puede llegar a demorar? ¿Esto tiene algún tiempo? ¿Las empresas pueden esperar? Porque claro, si soy un fabricante y tengo este problema, ¿qué hago? ¿Salgo ya a buscar otro socio o me quedo esperando a que lleguen a un acuerdo que pueda ser beneficioso para ambos? Claro, es difícil encontrar nuevos proveedores, es difícil encontrar nuevos mercados de la noche a la mañana. Los mercados que tenemos y los proveedores y los negocios que tenemos con Colombia y Ecuador ya son negocios que vienen de largo tiempo y para haber concretado esos negocios se ha tomado 1, 2, 3, 4 años. Total. No fue de la noche a la mañana. Entonces, encontrar nuevos mercados es imposible porque alguien dijo, no, pero comiencen a buscar otros mercados y otros proveedores. Claro. Eso es imposible de la noche a la mañana, jamás. Hola. Sí, sí, como si quien ha estado en el mundo productivo sabe que es así. Quien no ha estado, difícil que lo sienta en carne propia. Pero no se puede, es imposible, no lo vamos a lograr, imposible, no lo vamos a lograr. Y lo que sí han hecho nuestras empresas asociadas es agilitar rápido, traer todo lo que tenían posiblemente para importar. De aquí en 3 meses ya se lo trajeron todo, como materia prima, insumos, otros no reaccionaron a tiempo y se quedaron con los contenedores y ya estamos a días de que entre en vigencia. Yo creo que va a entrar en vigencia la medida, pero muy posiblemente sí se llegue a un diálogo, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que, por ejemplo, le escuchábamos al presidente que Colombia ceda en el sentido de que sí quiere crear un consejo binacional para la seguridad. Y es cuestión de decisiones, pero que se las puede tomar ya y no le veo tan difícil. Sin embargo, sí se necesita que se tomen esas decisiones ya en los próximos días. Yo creo que el primero entraría en vigencia, las dos aduanas, colombiana que también nos puso aranceles y la ecuatoriana, ya están listas para aplicar la medida lastimosamente, pero no va a durar mucho, en lo absoluto. Esto sí es un tema temporal, no puede durar, no. Es imposible que dure. La industria entera, o sea, sí, no solamente de cosméticos. A todas las industrias, pero yo diría que la de cosméticos, que a veces uno piensa que solo es maquillaje. No. Cosméticos, pastas de dientes, jabones, shampoos, desodorantes, que para lavar la ropa y todo eso. De hecho, aquí es el primer stand que vi de enjuagues para la ropa. Ah, eso no vi, lo voy a buscar. Sí, dije, ¿qué es esto aquí? Claro, es home care, ahora está muy unido. Es home care. Claro, todos los que fabrican productos cosméticos también están en la categoría de perfumes. Perfumes te lleva hacia detergentes, cuidado del hogar y bueno, está todo casi muy unido.
¿Cómo estás viendo el mercado ecuatoriano, el crecimiento? ¿Qué crees que los está potenciando? ¿En qué están creciendo? Sobre todo las tendencias de los consumidores. Los consumidores están buscando productos cuyos ingredientes vengan de la Amazonía, de la biodiversidad, que sean sostenibles, aparte del tema del precio que pesa en nuestros países, pero ¿qué hay detrás de esos productos? ¿Qué está haciendo por la comunidad? ¿Qué está haciendo? Si están probados o no en animales. Hoy las nuevas generaciones, y yo diría que no solamente las nuevas, sino también la Silver Economy, las otras generaciones que tienen conciencia del cuidado del medio ambiente, dicen, no, pero es que este producto daña el medio ambiente, por ejemplo, un detergente. No, pero es que este no es biodegradable, ¿cómo está hecho el envase? Y eso pesa mucho también a la hora de decidir. Pero también la efectividad, la tendencia es el ingrediente, ese es el protagonista. Ya no necesariamente tienes que ponerle anti-aging, tienes que ponerle ácido hialurónico, ácido glicoico, vitamina C, lo que sea como la gran estrella del cosmético. Entonces sí le vemos con mucho, por ejemplo, la industria nacional tiene mucho por hacer, está logrando, estamos exportando y con productos de materia prima de la biodiversidad ecuatoriana, de la Amazonía, entonces cannabis, todo eso el Ecuador lo puede hacer y a nivel de Latinoamérica esa es la tendencia también. Sí. Andan buscando también, ¿cierto? Los clientes, los consumidores a nivel de Latinoamérica están buscando productos multifuncionales, que no solamente cumpla con una función, sino que si ya tienes el hidratante, de una vez que sea protector solar, de una vez que te dé alguna otra, que te dé pigmentación, color. Claro, el skincare completo, ¿no? Una sola crema que haga magia. O el shampoo que a la vez tiene acondicionador y que a la vez es una mascarilla. Exacto. Que te dejas 3 minutos del shampoo y ya tienes mascarilla, acondicionador, filtro solar y todo ahí mismo. Las empresas tienen un gran desafío porque cada vez son más exigentes los consumidores. Sí. Pero siempre digo que es más importante la historia de cómo se crea, el origen vende más, y de hecho está comprobado en estadísticas que vende más la historia de dónde proviene, quiénes lo creen, la comunidad a la que se le genera trabajo y demás, que en sí la marca que tengan millones de dólares para invertir en publicidad. Exacto. Creo que ahí va Latinoamérica. Tal como tú lo dices, es así. ¿Próximamente hay un evento importante o no? Sí, nosotros tenemos un congreso el 9 y 10 de abril. Siempre todos los años hacemos un congreso donde son las empresas las que levantan la mano y dicen, yo traigo un expositor de por acá, de más allá, y vamos a hablar de estas tendencias, vamos a hablar de lo que está haciendo tal empresa en España, de lo que está pasando en el Asia y de lo que está pasando en Latinoamérica. Topamos temas regulatorios, cómo la inteligencia artificial ahora te ayuda a crear nuevas formulaciones personalizadas en la cosmética. Entonces no se puede dejar las nuevas herramientas digitales que ahora tenemos para impulsar y fortalecer estas industrias. Entonces es un evento muy interesante y vamos a tener la plenaria de CACIC, pues esta ya va a ser en julio. Se reúne toda la industria de Latinoamérica, se reúne en un país, va a ser en Costa Rica, y allá esto va a ser la última semana o penúltima semana de julio. Okay. Entonces va a ser muy interesante y bueno, ahí vemos temas regulatorios, de todo. En una semana completita hacemos un barrido de los principales temas que le interesa a la industria y con el patrocinio de las mismas de CACIC sobre todo. CACIC es la que es el paraguas que representa a toda la industria latinoamericana. Es muy interesante ese congreso, te estaremos haciendo llegar la invitación. Por favor, pero pueden participar todos, es exclusivo, ¿cómo el público de la industria puede participar si están interesados? Sí, hay días que son exclusivamente para el directorio. Okay. De CACIC. Hay otro día que es para autoridades. Okay. Entonces topamos temas regulatorios, tendencias, y hay otro día que es abierto para todo el mundo. Todas las empresas pueden asistir, todas las personas que quieran conocer algo acerca de los avances de la industria cosmética, de higiene del hogar, pues pueden asistir y claro, en la página de CACIC está toda la información. Es muy interesante. Sí. Va a academia, vamos a invitar estudiantes, porque todos tienen que estar alineados, porque cosméticos utilizamos absolutamente todos. Sí, yo he estado en uno de tus eventos y debo de reconocer que siendo de la industria he aprendido un montón. O sea, que he aprendido cosas que desconocía. Me acuerdo. Bueno, se han hablado también de todo, del consumo de todo, así que los invitamos
estén atentos a la invitación. Vamos a hacerla formal en Cosmetic Latam. Vamos a contarles a todos cómo acceder para que no se pierdan esta gran oportunidad. Y solo decirles que Latinoamérica es la segunda región más importante en el mundo de la cosmética porque es la que más crece a nivel global. Latinoamérica es la que más crece. Ya está, no hay más excusas. Así que ahora todos los países nos unimos para hacerlo crecer y ser la primera. Y ser la primera algún día. Algún día. Sí. Vamos a lograrlo, estoy segura. Gracias. Totalmente, gracias. Les iba a interrumpir para decirle, pueden poder apurarse, ¿verdad? Desde el Ecuador no te hemos vuelto a ver. Es verdad, es un montón ya si lo ponemos a pensar. ¿Qué será, 2 años o 1 año? No me acuerdo. No, creo que 2 años, pero se nos Vamos a volver a hacer el congreso esta vez. Se nos olvida el... Aterriza. Me das mucha tranquilidad. Quiero que sepas que me siento muy, muy feliz.